¿Me pueden decir si se ve? Sí, yo sí lo veo. Sí, sí se ve. Sí se ve, compañero. ¿Me escuchan? Sí, Claro. Ok, bueno, nosotros somos el equipo uno y les vamos a hablar del método de autoclave. Bueno, en grandes rasgos, ¿qué es este método? Se utiliza tanto industrialmente como para fines de, ¿cómo se llama? De desinfección. Entonces también podría utilizar en medicina, en aparatos quirúrgicos, en todo ese tipo de cosas. Básicamente es un contenedor cilíndrico de pared gruesa que lo que hace, de hecho, espérenme, déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Es, un- es, un, es como una cámara cilíndrica, como la que estamos viendo en pantalla. Esta cámara cilíndrica lo que hace es, tiene grandes variaciones de presión y de calor que se utilizan, como dije antes, para se me va la palabra, de, eh, eh, esterilizar, perdón. Esterilizar, y también se utiliza para endurecer algunos materiales compuestos o generarlos por las grandes presiones que se utilizan. También las industriales se utilizan para laminar vidrio, vulcanizar lo que son gomas, tratar maderas y también algunas en procesos cerámicos. Depende ya de la máquina que se esté utilizando, es la aplicación. Puede haber máquinas muy, muy grandes, como la que vemos en pantalla, o puede haber pequeñas. Generalmente las pequeñas son para esterilizaciones. Y también depende de la máquina, es cómo va a funcionar y qué tipo de procesos o ciclos se les llaman, se van a utilizar. Los elementos principales es la cámara presurizada. Hay dispositivos de calentamiento que enseguida vamos a ver, que son dos básicamente, dependiendo también de la máquina. Los sistemas de presurización de gas, los sistemas de vacío. Para que esta máquina funcione, se sella con vacío. Eso lo tenemos que aclarar. Sistemas de control y soporte de los moldes que se utilizan a la hora de introducirlos en la máquina, en la cámara. Bueno, los dispositivos de calentamiento. Estos en realidad son básicamente dos, que uno puede ser, depende del tipo de cámara que estemos utilizando, pero van desde gas o desde vapores, muy, muy calientes, hasta, ¿cómo se llaman estos? Como calor eléctrico, que son unos paneles eléctricos que generan calor. Entonces, eh, llegan, te permiten, los gases sobre todo permiten temperaturas hasta 540 grados centígrados. Como dice ahí, los productos, el calentamiento eléctrico es el método más económico, es el que permite llegar a 540, perdón, me equivoqué. Y y también hay, como les dije, hay de pequeños tamaños y estos utilizan resistencias eléctricas de 2 metros de diámetro, sería un tamaño pequeño. Este, para obtener una uniformidad en dicho flujo y con ello una uniformidad en el calentamiento, se instala un ventilador en uno de los extremos de la cámara. La circulación de gas tiene que estar entre 1 y 3 metros por segundo para evitar velocidades mayores que puedan causar desprendimiento de las bolsas de vacío. Después tenemos lo que es el sistema de vacío, que es fundamental para el proceso de fabricación de la pieza. Mediante la bolsa de vacío es como se hace una compactación del laminado y se eliminan componentes volátiles de la resina. Dicha bolsa permite la aplicación de presión sobre el mismo sin que esté expuesto a la atmósfera del autoclave. Conforme
sistemas de producción van mejorando, también se hace más complejo el sistema de vacío en autoclave. Les repito, como en el principio, que este sistema de vacío también se utiliza para sellar la cámara y así no haya ningún tipo de fugas. Este, la presión sobre la pieza es completamente computarizada, igual que la temperatura, monitorizan a lo largo de todo el proceso. Eh, el caudal de vacío es aproximadamente 0.0045 metros cúbicos sobre segundo en cada 0.23 metros cuadrados de superficie de la pieza. Más o menos, esta es como nuestra cámara. No sé si se alcanza a ver el mouse, pero esta es nuestra cámara de pared gruesa. Después vamos a ver videos acerca de cómo son los procesos de armado de la cámara, pero se requiere de pared demasiado gruesa, alrededor de unos, ah, creo que eran como medio metro de diámetro la pared más grande, para que justamente para poder tener temperaturas muy altas y presiones también muy altas. Bueno, compañeros, pasando a los sistemas de control, pues como sabemos hoy en día, pues, la gran mayoría de todos los aparatos y procesos que se ocupan en la industria, pues realmente han venido evolucionando y se utilizan todos, la mayoría pues son computarizados, como podemos saber. Básicamente lo que dio el paso a que el autoclave fuera por medio de computadoras, fue básicamente el proceso el uso de los microprocesadores, que pues, como sabemos, los microprocesadores facilitan bastante los usos y simplifican los procesos. Y básicamente, pues, se está controlado por termopares, este proceso por termopares, por los transductores y sensores ultrasónicos, que con esto, pues básicamente la pieza va a quedar, ¿cómo se dice? El proceso de curado va a quedar así grabado y obviamente para pasar posteriormente al el control de calidad. La que sigue, por favor, compañero. Luego tenemos el mecanismo de soporte y carga de los moldes, que básicamente pues son los moldes que sujetan todas las piezas. Uno podría pensar básicamente que este es un mecanismo fácil y pues básicamente basta con una tabla o algo similar que pues, realmente pueda contener una cosa, ¿no? Pero pues básicamente, bueno, realmente tiene su parte de diseño, tiene su complejidad y básicamente tiene que tener en cuenta los factores, debe de cumplir con estos factores que están mostrados aquí en pantalla, que dice que son la distribución de los moldes en horizontal y vertical para el aprovechamiento máximo del volumen cilíndrico de la cámara del autoclave, previsión de posibles reparaciones de pérdidas de vacío en las bolsas una vez introducidos los moldes. Las líneas de vacío y los sensores de vacío han de estar conectados a la pieza durante su introducción en la cámara, pues el vacío habrá de estar aplicado a lo largo de todo el proceso. Igualmente, los bastidores deberán ser fácilmente transportables al interior del proceso del autoclave. Y normalmente una mejora del diseño en uno de estos parámetros va en detrimento del resto, por lo que a menudo se dispone de distintos bastidores en función del tamaño y geometría de los componentes a fabricar. La siguiente, por favor. Aquí el control de este proceso, pues obviamente como lo mencionó mi compañero, necesitamos, bueno, el proceso de autoclave depende de las variables de la temperatura, presión y vacío. Y estas condiciones deben ser, perdón, estas variables deben conseguir las siguientes condiciones que están numeradas del 1 al 4, que dice que la ventana de proceso de consolidación debe ser adecuada y permitir una correcta consolidación de todos los laminados en el proceso. También debemos tener un control de toda la porosidad. La resina debe ser curada completamente en todas las partes de las láminas.
y la exotermia no controlada debe ser eliminada. También que el tiempo total del proceso pues debe ser el menor posible. Idealmente la temperatura, la velocidad de resina, grado de consolidación y curado y nivel de porosidad deben ser seguidos para cada modelado en autoclave. En el caso de las grandes estructuras con secciones de diferentes espesores, estos parámetros deben ser seguidos con especial interés en las zonas críticas y representativas. En la práctica, la temperatura puede ser medida fácilmente y de forma directa. La viscosidad y el grado de curado indirectamente, pero no hay ninguna técnica efectiva para la estimación de la consolidación o la porosidad. En la que sigue, por favor, compañero. Bueno, tenemos aquí una imagen que aquí más básicamente demuestran los sistemas alternativos de control. Tenemos el pasivo y el interactivo, que en el modelo de control simple, que es la figura A, no sé si ya, que es la primera básicamente, las variables de autoclave, que son las mencionadas anteriormente, la de temperatura, presión, vacío, son controladas manualmente de acuerdo a un perfil predeterminado, y en el sistema B es controlado mediante un sistema experto de acuerdo a la información que reciben los sensores en el laminado. Y bueno, algo a destacar es que pues todo ¿cómo se dice? En el sistema experto puede ser un control interactivo online, en el que solo serán necesarios los datos de entrada a la geometría del laminado y los datos de la fibra y la resina, que al final del día todo esto pues es lo que básicamente hoy en día es más usado, porque todo es controlado mediante las computadoras. La que sigue, por favor, compañero. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que son los materiales que se utilizan en este proceso y un poco de cómo es que son manufacturados. Para este proceso vamos a utilizar por lo general lo que son los materiales preimpregnados o prepregs, que bueno, se pueden presentar en distintas formas, ya sea por bandas unidireccionales, por rubings o láminas de tejidos. Una ventaja de utilizar este tipo de materiales es el gran control que tenemos sobre el porcentaje de fibra que utilizamos. Y al tener compañero, o sea, ¿era la exposición de autoclave ya terminó? No. No, profe. ¿Y esto qué es? Es solo lo de materiales para materiales preimpregnados. O sea que están comentando cómo es que se hace un preimpregnado. Ajá. Bueno, adelante. Bueno, como les comentaba, ¿en qué me quedé? Bueno, sí, el hecho de utilizar materiales preimpregnados elimina lo que es, bueno, como su nombre lo dice, el utilizar lo que es la impregnación de resina ya en medio del proceso. Otra ventaja que ofrece este tipo de materiales es que evitamos como que defectos en las piezas finales al tener poco porcentaje de porosidad, por así decirlo. Bueno, como manufactura de banda unidireccional tenemos lo que es la parte de bobinas de alimentación, que se encarga de alimentar por medio de hebras lo que es nuestro peine de distribución, que se encarga de mantener una distancia uniforme entre hebras, y el rodillo de entrada se encarga de mantener compactados estas hebras para así mantener un grosor pequeño en nuestro material. Posteriormente se le aplica papel siliconado preimpregnado, que es el que va a proporcionar la resina a nuestras fibras.
Luego pasa un rodillo de compactación en caliente que pues une mecánicamente lo que es la resina con las fibras. Se enfría por último y al final se crea pues lo que es un rollo, ¿no? de material compuesto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está un poco más de lo que les comentaba. El profe, si no me parece, ya había explicado esto de que en materiales unidireccionales vamos a obtener grandes propiedades mecánicas en dirección longitudinal a las fibras y en dirección, lo que sería transversal, van a predominar lo que son las propiedades de la resina. Sí, sí, eso sí. Sí, adelante, Siguiente, adelante. por favor. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que son propiedades para algunos materiales. Pongo lo anterior. Para algunos... sí, la tabla. Perdón. ¿Cómo es que cambian las propiedades de resistencia a la tracción y módulo de elasticidad en materiales en función a la dirección en la que se está analizando? Por ejemplo, tenemos que para vidrio epoxi la resistencia a la tracción en dirección de las fibras es de 1100 megapascales, mientras que en dirección transversal es tan solo de 36 megapascales. Y bueno, así con los siguientes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con lo que son los tejidos preimpregnados que, bueno, a diferencia de lo que son hebras, aquí nosotros ya tenemos un rodillo con lo que es una lámina de fibra, por así decirlo. Bueno, este tipo de tejidos tienen el inconveniente de que tienen un gran precio en la materia prima, en lo que es el tejido sin preimpregnar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es su proceso de manufactura, en el cual pues es muy parecido, nada más que aquí en lugar de tener todo un sistema de alimentación con diferentes ovillos, todo pasa a través de un sistema de alimentación continua. Posteriormente se pasa un baño de resina, el cual contiene, el cual es en un 20 a 50% solventes. Esto para mantener lo que es la viscosidad de la resina baja. Luego se pasa a un rodillo de escurrido donde se quita el exceso de resina para posteriormente ser calentado a temperaturas de 180 a 240 grados centígrados. Esto para eliminar en gran cantidad lo que es la parte de solventes y así que la resina recupere su viscosidad. Al final se le aplica un film de polietileno para que tenga una forma compacta en forma de laminado y pues se tiene su producto final. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está un poco de lo que ya les había comentado. Siguiente, por favor. Y por último, el preimpregnado de hebras, que es básicamente la unión de los dos métodos anteriores. En este caso, pues varias bobinas de alimentación van a alimentar lo que son hebras de fibra, de hilos de fibra hacia un baño de resina y pues posterior a esto tiene más o menos lo que es el mismo proceso, pasa a través de un rodillo de escurrido al horno y por último se quedan lo que son los ovillos de material. Este es el más utilizado en lo que es la industria aeronáutica debido a su costo bajo, su bajo costo, por así decirlo. Bueno, aquí tenemos algunos de los parámetros que nos dan el uso de materiales preimpregnados. Tenemos que el peso de la hebra ronda de 0.74 a 1.48 gramos sobre metro. El contenido de resina de este tipo de materiales es de un 28 a un 45%. El ancho de hebra es de 1.6 a 6.4 milímetros y el peso del ovillo es de 0.25 a 4.5 kilogramos. Bueno, el valor que más... Pasa la siguiente, o sea, deja esta.
¿De dónde sacaron esta información? Que van del Antonio Mirabete. Antonio Mirabete. Bueno, adelante, adelante. Bueno, como les decía, el parámetro que más nos importa de esta tabla es lo que es el contenido de resina del material, ya que este va a determinar las propiedades mecánicas del mismo. Y bueno, siguiente. Sí, claro que sí. Ahora, bueno, con los sistemas del autoclave también está el sistema de presurización. Ay, ¿sí me escucha? Sí, sí. ¿Sí me escucho? ¿Sí me escucha? Sí, sí, te Va, escuchas. gracias. Bueno, se utilizan tres tipos de gases para este sistema, los cuales son el aire, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Cada uno pues con sus ventajas y desventajas. El aire es el más utilizado cuando las temperaturas son relativamente bajas, pero resulta muy peligroso cuando éstas superan los 150 grados, debido a que pueden proveer pues, la combustión. El nitrógeno es, por otro lado, inhibe la combustión y se difunde bien en el aire cuando se abre la cámara. No obstante, pues debe de estar almacenado criogénicamente y pues el costo cuando se utilizan varios autoclaves pues es muy alto. El dióxido de carbono se almacena en estado líquido y sus principales desventajas son su elevada densidad, que es peligroso para el personal, y su fluidez. Siguiente, por favor. Bueno, en la parte de la cámara presurizada, normalmente esta se fabrica con acero al carbono, con hasta 150 milímetros de espesor, y este está enrollado en torno a una superficie cilíndrica y pues obviamente la parte más crítica es el cierre, que consta de 3 anillos, uno que va fijado a la estructura de la cámara, otro que va soldado a la puerta y un tercero que puede rotar. Una vez cerrada la compuerta, el anillo central gira, bloqueando la misma a la estructura mediante pestañas, y con el fin de evitar el contacto metal-metal, se utilizan sellantes de silicona o goma de fluorocarbono. Siguiente, por favor. En el diseño, el proceso de fabricación y los materiales empleados habrán de seguir la normatividad al respecto, como todo, y esta debe de ser sometida a ensayos de estructuras hidrostáticos e inspeccionada pues periódicamente. Una vez finalizada, se prepara la estructura interna de aislamiento térmico y canalizaciones y soportes de todos los componentes que se montarán en el autoclave. Siguiente, por favor. Como nos mencionaban nuestro compañero al principio de la introducción, este puede ser usado también en el ámbito médico y pues del laboratorio para esterilizar instrumentos, ya sea pues de materiales de laboratorio y pues dispositivos sanitarios. Siguiente. En unas aplicaciones que nos interesan un poco más es en el autoclave industrial, que es usado, por ejemplo, para el tratamiento de maderas expuestas a la intemperie, laminación de vidrio o tratamiento de composites. En el autoclave de pues, materiales compuestos, este es usado para curar y conformar laminados de materiales compuestos de poliméricos. Siguiente.
Les vamos a poner unos videos para que vean. Este es el proceso de instalación de un autoclave. Enseguida nuestro compañero les va a explicar. Me dicen si se Sí. escucha. No, no tiene que escucharse. Ok. Pero bueno, gracias por la introducción. Precisamente sí, aquí vamos a apreciar la instalación del autoclave, que es actualmente para elaborar el Boeing 777X, el cual pues es el nuevo modelo, como ya muchos conocen, acerca de la nueva tecnología que está lanzando Boeing en cuanto a todo lo que es materiales compuestos y su nueva intención de competición contra la 350 de Airbus. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo que estamos viendo es realmente las dimensiones que manejan las autoclaves, en este caso de uso aeronáutico. Este autoclave que podemos ver mide 9 metros de diámetro y 23 de largo y pesa alrededor de 200 toneladas. Eso significa que realmente son gigantescas. Aquí podemos ver, en este caso, las autoclaves aeronáuticas no se construyen en las fábricas, son construidos normalmente en centros cercanos a donde van a estar ubicados. En este caso, esta está ubicada en Everett, en Seattle, y pues esta fue construida a las afueras de la ciudad. Posteriormente que se termina la construcción del autoclave, se procede a moverla hasta el lugar donde va a estar instalada, en este caso la fábrica. Nada más que el proceso es bastante interesante. El proceso para construcción de un autoclave de este tipo varía, dependiendo también de las dimensiones, pero varía entre 50 y 90 semanas. Son 20 semanas para únicamente hacer la coraza, o bueno, lo que sería el cilindro, 12 semanas para hacer todos los anillos que ya mencionaba anteriormente y la tapa, bueno, las dos tapas. Después son 12 semanas para hacer todo el montaje de las partes, por así decirlo, y los soportes en las que va recargado el autoclave. Y todo este proceso que he mencionado anteriormente únicamente lo hacen 4 trabajadores. Esto debido al grado de soldaduras que deben tener, que deben de ser muy precisas, y se hace después posteriormente con muchas inspecciones para ver que el autoclave pues no vaya a fallar en ningún momento. Posterior a todo este tiempo, que son aproximadamente 50 semanas, se llevan a cabo 4 semanas para pruebas y 2 semanas para inspecciones. Esto pues ya también varía, como les dije, dependiendo del tamaño que se puede presentar. El siguiente video, por favor. Sí, espera. Ok, bueno, aquí ya podemos ver cómo fue el montaje, cómo fue ubicada ya en su posición la autoclave. En este caso, pues se tuvo que construir una extensión al edificio de Everett debido a que pues se está buscando la parte que ya sea únicamente para, pues para toda la parte de material compuesto y la línea de producción del 777X. Un dato interesante acerca de esto es que las autoclaves únicamente no tienen que estar, digamos, un edificio X y todos los sistemas de control tienen que ser dentro del autoclave. Esto es incorrecto. La autoclave aeronáutica para su implementación debe de encontrarse en un edificio el cual no alcance temperaturas por arriba de los 25 grados centígrados. Esto debido a que todos los sistemas auxiliares que podemos ver en este caso del lado izquierdo, no funcionan óptimamente si se superan estos 25 grados. Lo que se puede ver aquí es la puerta frontal alrededor de este sistema llegan a pesar alrededor de 50 o 60 toneladas. En este caso, se ve una puerta que se va a mover mediante una grúa. Esto debido a que pues obviamente necesita por donde sacar todas las partes. Únicamente la puerta frontal se retira. La puerta posterior no se retira en ningún momento debido a que ahí se encuentran los sistemas de enfriamiento y otras cosas. Este no lo quites, por favor. ¿Puedes regresar a ver si se ve la imagen del autoclave? Por Sí. favor. ¿Está? Sí, está bien, está. Gracias. Bueno, algunas cosas interesantes acerca del autoclave es su manufactura. Como ya mencioné el tiempo, pues obviamente también se necesitan materiales especiales. Como ya mencionó mi compañero, son metales de alrededor de 30 de medio metro de espesor, debido a las altas presiones que maneja un autoclave. La autoclave aeronáutica puede manejar su máxima capacidad, o bueno, para el máximo funcionamiento que está diseñada, son alrededor de 15 atmósferas. Esto es demasiada presión y lo máximo de temperatura que pueden alcanzar son 350 grados centígrados. Sin embargo, la autoclave jamás deberá llegar a estas presiones ni temperaturas porque pues realmente ya estaría excediendo los límites para los que pues va a servir en cuanto a un material compuesto. Cuando se está haciendo la manufactura del material compuesto, únicamente lo máximo que se va normalmente a llegar con las fibras de carbono o la que se esté utilizando van a ser temperaturas de 200 grados centígrados y 7 atmósferas, casi la mitad de lo que está diseñado. Entonces, realmente sí es mucho, pero es un parámetro bastante seguro sobre el que está diseñada la autoclave. En este caso, la que podemos ver aquí es la que se usó para, bueno, como ya mencioné, el 777 y se tiene alrededor de un volumen
de 1.463 metros cúbicos. Esto es suficiente para que partes del fuselaje puedan ser hechas en el exterior, digamos, impregnado todo el material, y únicamente entren, digamos, por así decirlo, a la cocción dentro del autoclave. Hay otras autoclaves más grandes o más pequeñas o de diferentes tamaños que usan Airbus y que se usan para también la fabricación del Dreamliner, en las cuales pues, pueden ser más pequeños para fabricar superficies más pequeñas como son superficies de control o parte del ala. Bueno, también otra cosa interesante es que en el momento que se inicia el proceso del autoclave, lo cual realmente no pueden contar, son creo que secretos que manejan muy bien las compañías, pero la autoclave en el momento que se inicia el proceso no alcanza su máxima temperatura. La máxima temperatura la va a alcanzar casi 3 horas después. Lo único que marcan algunas gráficas son que la temperatura que alcanza en 150 minutos son 175 grados centígrados. Esto quiere decir que el proceso que realiza el autoclave realmente son procesos muy largos y que duran bastante tiempo encendido. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente la energía que se va a utilizar para una autoclave aeronáutica es inmensa, es demasiada, es muchísima. Esto debido a todos los sistemas que debe tener la autoclave para funcionar. Como se puede ver del lado izquierdo, se alcanzan a apreciar algunos tubos que son los sistemas auxiliares que van a funcionar para la autoclave. Es que existe el sistema de circulación de aire, el sistema de calefacción, el sistema de enfriamiento, el sistema de presurización, el sistema de vacío y el sistema de control. Esto quiere decir que todos estos sistemas deben estar alimentados, pero no deben ir directamente a la corriente que administra la compañía de luz de donde se encuentra ubicado. Se deben de usar motores generadores, o bueno, más bien un motor que alimente un generador. Esos generadores deben ser capaces de entregar entre todos ellos 1 megawatt de energía eléctrica. Esto no lo puede hacer ningún motor, por lo cual se usan varios motores, no se especifica cuántos, pero se usan motores de 10 kilowatts que tienen que estar conectados en forma de delta estrella. Esto para el funcionamiento correcto del autoclave. Todos estos requerimientos, el comprador le dice qué quiere hacer a la empresa. En este caso, la que podemos ver es una autoclave proporcionada por ASC Process System, que le fabrica a casi todas las compañías del mundo. Esto debido al tipo de material que se utiliza. Únicamente existen 5 compañías en todo el mundo capaces de fabricar las aleaciones que se utilizan. Para el cilindro se utiliza una aleación ASME 516 de grado 70, la cual consta de 0.27% de carbono, 1.30% de magnesio, 0.025 de fósforo, 0.025 de azufre y 0.45 de silicio. Todo esto es únicamente para la parte del cilindro, por así decirlo. La tapa es construida con un material llamado ASME 266 de grado 2. Ambos materiales están hechos para poder ser de buena soldabilidad, pues debido a todos los anillos que se tienen que hacer para mantener unidad autoclave, son materiales muy resistentes a altas presiones y que presentan un agrietamiento mínimo debido a todos estos ciclos de presurización y despresurización. Y la temperatura de normalización de ambas aleaciones ronda los 950 grados centígrados. Esto quiere decir que durante su operación el autoclave no tendrá ningún cambio estructural a pesar de las presiones y temperaturas que se estén presentando. La circulación del aire, como ya mencioné, es uno de los factores muy importantes. Esta circulación se utiliza mediante un ventilador que se encuentra en la tapa posterior, lo que no podemos apreciar, y este ventilador debe tener una potencia de 150 kilowatts. Trabaja a un sistema que debe mover el aire a una velocidad de 2 metros por segundo. Esto para mantener, como ya se mencionó, una correcta temperatura variada y uniforme, perdón, debe ser solamente uniforme, en todo el sistema y que no haya partes más calientes. Debido al sistema de calentamiento. El sistema de calentamiento se va a encontrar en la parte inferior, por así decirlo, del autoclave, obviamente dentro del cilindro, pero en la parte inferior de la puertecita, por así decirlo. Este sistema de calentamiento, en este caso para aeronáutica, se utiliza mediante filamentos hechos de nicromo o de cantal. El nicromo es una aleación de níquel y cromo y el cantal es una aleación de hierro, cromo y aluminio. Se hace mediante un sistema eléctrico alimentado por los motores de 1 megawatt. Por esto deben ser tan poderosos los motores de 1 megawatt para poder alcanzar temperaturas de 200 grados centígrados. El sistema de enfriamiento utiliza un sistema de tubos ubicados a todo lo largo del autoclave. Estos tubos son, bueno, en vez de tubos más bien son filamentos muy delgados, los cuales lo único que hacen es retirar el calor del autoclave y llevarlo al exterior. Las nuevas tecnologías lo que están buscando es que se haga retirando únicamente calor, pero sin que haya pérdida de presión dentro del autoclave. Porque si hay pérdida de presión, esto implica volver a iniciar el sistema de presurización y pues obviamente es más costos de energía. La presurización debe de ser un sistema que trabaje a una presión de que aumente la presión, valga la redundancia, a 2 atmósferas por minuto.
Esto lo hace mediante un sistema de nitrógeno, pues ya se mencionó por qué razón se usa nitrógeno. Solamente que no se hace directamente al autoclave. La autoclave, digamos, es lo que vemos aquí, pero detrás de esa pared que pues, se puede ver, hay otro edificio dedicado a todos los sistemas auxiliares del autoclave. En este caso, el sistema de presurización consta de un tanque especial que toma el aire de la atmósfera. Lo que hace después es un proceso químico mediante el cual separa el nitrógeno del aire común, del oxígeno y todos los demás gases. Toma ese nitrógeno, lo manda a un tanque de almacenamiento, lo eleva a una presión de 22 atmósferas y después lo introduce al autoclave a la presión requerida, normalmente 7 atmósferas. Finalmente, el sistema de vacío también debe funcionar a un sistema de 180 metros cúbicos por hora y normalmente debe de funcionar alrededor de 8 horas que tarda en hacer el sistema de vacío para todo el autoclave. Entonces es mucho tiempo el que tarda en hacer ese vacío. El control de todas estas autoclaves se realiza, bueno, existen diferentes softwares que se usan, digamos, software secundarios para todo el control, pero como software básico o el principal se usa el Microsoft Visual Studio, que es el que incorpora todas las herramientas necesarias para el funcionamiento de esta autoclave. Sin embargo, por ejemplo, aquí en este caso no se puede apreciar la computadora porque normalmente son cuartos cerrados para estar manejando todo el sistema de control de las autoclaves. En estos cuartos se maneja una computadora principal, la cual envía las señales, por así decirlo, a la computadora secundaria que se encuentra al lado del autoclave. Y adicional a esto, hay una tercera computadora que se funciona como computadora de respaldo por cualquier cosa que llegue a pasar. Estas 3 computadoras se encuentran conectadas mediante el sistema LAN de Ethernet, el cual les permite una comunicación no solo entre ellas, sino también con el fabricante, que en cualquier momento que surja alguna situación, estas computadoras pueden avisar al fabricante y el fabricante estará en contacto con el comprador, por ejemplo, Boeing, y decirle, oye, está pasando esto, ten cuidado, o pasa esto, y puedan alertar acerca de las situaciones. Posteriormente de que esta red está conectada al Internet, se conecta, digamos que el receptor de señales de las computadoras es el sistema de control. El sistema de control consta de los sensores de temperatura, de presión, de vacío y el sistema PLC, que es el controlador lógico programable. Todos estos sistemas se encuentran en la computadora al lado del autoclave. Cabe destacar que a pesar de los avances de la tecnología y pues que ya todo es digital, las autoclaves siguen teniendo sistemas de control, de sensores analógicos. Esto por el caso de que se va la luz y en lo que entran las plantas de luz de las compañías, este tiempo tarda alrededor de 10 segundos en los mejores casos. Entonces siempre se tiene ese sistema de respaldo analógico que les permita a los ingenieros o a la persona que lo controle siempre estar al tanto de lo que está sucediendo y evitar que pase alguna catástrofe, porque recordemos que se manejan presiones de 8 atmósferas, lo cual haría estallar la tapa, como si fuera un AliExpress. Siguiente video, por favor. Bueno, finalmente aquí podemos apreciar cómo es que se lleva todo el sistema. Como ya mencionó mi compañero, se hace un laminado, solo que este laminado se hace momentos antes de que sea puesto el material compuesto enfrente de la aeronave. Esto debido porque cada compañía usa una cantidad de resina, una cantidad de fibra y diferentes cosas que pues son secretos de estado, por así decirlo. Entonces ellos mismos fabrican todo para que no haya ningún problema o que se manejen cantidades inexactas. Algo importante de mencionar es que la autoclave, como ya mencioné, requiere demasiadas cosas, por lo que es un sistema demasiado muy caro. Debido a esto, ya existen diferentes entidades que están desarrollando un sistema que sustituya lo que son las autoclaves. En este caso, el MIT, a partir del 2015, desarrolló una investigación para sustituir las autoclaves mediante la técnica OOO, sí, son 3 O. Esta técnica fue desarrollada por el doctor Brian Warhol y Johnny Lee. Estas 2 personas han desarrollado un sistema mediante el cual ya no se necesita, digamos, realizar la cocción del material compuesto. Únicamente se aplica y posteriormente se le aplica una gran cantidad de corriente eléctrica y con esta ya queda las propiedades finales sin necesidad de pues, hacer esa cocción dentro del autoclave. Un dato interesante de este nuevo proceso OOO es que únicamente se requiere el 1% de energía necesaria por la autoclave. Entonces, realmente se ha estado investigando todo esto, además de que una comisión de la Unión Europea ya ha estado trabajando en esto pues para reducir costes en todo lo que es la autoclave. Y sería todo. Siguiente. Teníamos una dinámica, profesor. No sé si usted nos lo permita o ya nos pasamos de tiempo. Adelante con su dinámica. Sí, su dinámica.
Bueno, Tiene que ver con Goku, está bien. necesitamos 5 voluntarios. No sé quiénes quieran. A ver, jalo. Aunque la vaya a cagar, pero jale. Otro más. Yo. Van 2, faltan 3. Profe, me está fallando el internet, disculpe. Sí, no te preocupes. Aunque no veo, Mande. bueno, aunque te escucho bien. No sé Sí, si... es que como no estoy con mi internet bien, no me agarra. Si podría ser posible 5 voluntarios para hacer son preguntas. Ya van 2. Ajá, ¿Mande? ya van dos, faltan 3. Ok. A ver, ¿voluntarios o yo los propongo? Yo. Ahí está otro. Abraham, ¿quién más? Llevamos 3, la profe. La chica, no sé cómo se llama. Yo. Yo, Luna, y Ámbar. Ámbar, perdón, y Abraham. Compañera, es mejor compañera, ¿no? Chica se oye muy, muy feo, ¿no? Así como chico también. Compañera, Ok. camarada, ¿no? Disculpe, la compañera Ámbar. Profe, nada más una cuestión. ¿Sí autoriza que quien tenga bien sus participaciones los anote en las participaciones? Adelante. Perfecto. Bueno, a ver, nuestro compañero número 1 no puede ver sus nombres, así que escoge una esfera del dragón. Van de 1 a la izquierda y 5 a la derecha, del 1 al 5. A ver, dame el 3. ¿Cuánto pesa la autoclave que se utilizó para las piezas del 777X? ¿50 toneladas? Te quedaste corto. Casi. ¿Cuánto fue? Ay, perdón, espera, no. El peso del autoclave del 777 es de 200 toneladas. 200 toneladas, sí. Gracias. Bueno, creo que les di una, pero no saben cuál es. Así que, a ver, compañera, elija un número. La 5. ¿A qué temperatura se expone la resina? ¿100 grados? Lleno de puntos. Igual se quedó corta. A ver, esa la voy a contestar yo porque esta es pregunta medio tramposa, ¿sale? Entonces ya De me hecho, la van a dar la tenía... participación. Sí, adelante, ponme la conversación de la compañera, porque ¿a qué temperatura se expone la resina? Depende del tipo de resina, ¿está bien? Existen diferentes sistemas de resina y por lo cual el fabricante tiene diferentes rampas de curado. Entonces, como las formulaciones cambian, las rampas de curado también llegan a cambiar de marca a marca, aunque digamos sea el mismo tipo de resina. Por ejemplo, existen 3 principales resinas que vamos a usar, ya les había comentado, es la fenólica, la epóxica y la poliéster, ¿sale? Pero aún entre resinas epóxicas, las formulaciones de los diferentes fabricantes pues son diferentes y ellos pues te dan una rampa de curado pues diferente, ¿no? Entonces, ahí sí, la pregunta debía haber especificado algún dato de resina que ustedes hubieran dado, ¿no? De alguna marca. Pero generalmente la máxima temperatura para resinas epóxicas no supera los 200 grados. ¿Está bien? Bueno, ¿ustedes cuál era su respuesta? 132 grados. 32, sí. Pero es que depende. Ahí sí debían haber especificado la resina y dar el dato de esa resina en específico Ajá. durante la exposición, ¿no? Ese es de hecho, una de las cosas que les iba a comentar.
terminando esta actividad, pues tengo varios comentarios, ¿no? Sí, Adelante. Nuestro tercer compañero. Yo, Ajá, ¿qué número? la 4. ¿Cuál es el parámetro de porcentaje de resina? No recuerdo. ¿Era por un material en específico también? Sí, bueno, como habíamos visto en clases anteriores, era no pasaba del 60%. El 70, ¿no? Llega. 70, ajá, perdón, 70%. Nada más ahí, por ejemplo, ¿por qué resina con C? Es mi compañero. Bueno. Déjele reclamo. Bueno, adelante. Se me fue, profe, perdón. ¿Se puede robo de puntos? ¿Robo de puntos? ¿Por qué? Porque creo que me acuerdo. O no, ya dijo el compañero que ya no va a tener. Adelante. ¿Quién sigue? Faltaba uno, creo, nada más. Y está perfecto porque ya quemé una pregunta sin querer. No sé quién seguía. Yo quiero pasar. Sí, dime el número. Pues el que queda, ¿no? Es que no me acuerdo cuál fue la pregunta. ¿En Creo dónde estaba? La 3. Ok, pues quiero la No, 3. ese ya estaba. Esta también es pregunta, ¿cuál falta, Aquí está. Menciona 2 elementos de un autoclave. ¿Se puede robar? Sí, adelante. Espera, estoy pensando. Uno es la cámara de vacío. Espera. Y las resistencias. Pues, está bien. ¿Usted qué dice, profe? Técnicamente sí estás bien, Aunque pero uno está mal nombrado. El sistema de calentamiento y la Es cámara. la cámara de vacío y las resistencias eléctricas, profe. Pero no es cámara de vacío, es de presión. De presión. Y el sistema de calentamiento. Su compañera que menciona otros dos, la que quería robar. Sí, pues el sistema de control del curado y el soporte de los moldes. Exacto, ¿no? Sí. Bueno. Y ya sería todo por nuestra parte, profesor. Entonces, ¿sí tengo participación? Sí, como participación. Excelente, gracias. Entonces, creo que va a ser la única porque tengo varios comentarios que hacerles. Bueno, los dos últimos compañeros, muy bien. Se centraron en describir las características de un autoclave en específico y lo hicieron muy bien. Nada más hay que recordar que eso son características de un autoclave en específico, ¿no? Ya de forma general, pues puede variar los parámetros de la presión que se aplica, el tipo de sistema de enfriamiento, el tipo, eso ya varía, ¿no? Lo que sí les faltó y lo tienen que entregar para que tengan un punto extra es el diagrama del proceso, ¿sale? Un diagrama que muestre el proceso básico. ¿Está bien? ¿Sí les había comentado de eso? Sí, maestro. De hecho, yo lo estuve revisando, pero discrepaban mucho unos de otros. Entonces, por eso no incluimos el diagrama. Pero tienen que sacar un diagrama. Es que, por ejemplo, ya ustedes, los dos últimos compañeros, por ejemplo, dijeron los sistemas que actúan en un autoclave. ¿Está bien? Entonces, con estos sistemas, ustedes ya pueden unificar, por ejemplo, esos diferentes, digamos, criterios que vieron y poner un diagrama de un autoclave con el sistema de, por ejemplo, la cámara de presión, pues, que sería el tanque. También, por ejemplo, con el sistema de calentamiento, que lo pueden representar con resistencias eléctricas, o si es con gas, pues estos
calentadores de gas que se usan, los quemadores. El sistema de control, que eso ya en un autoclave actual, pues siempre está. También, por ejemplo, el sistema no se llama de calefacción, es de distribución del calor, ¿cómo le llamamos? Bueno, el que regulariza la temperatura en el autoclave, que son los ventiladores, ¿no? Es otro sistema de circulación de aire que homogeneiza la temperatura dentro del autoclave. Ese es otro sistema que no puede faltar. El sistema de enfriamiento, porque al final si queremos pues producir otra pieza, pues antes de meterla tenemos que enfriar el autoclave a una temperatura que nos permita trabajar. Entonces todos esos sistemas que mencionaron sus dos últimos compañeros, pues son los que tienen que hacer un diagrama y ponerlos, ¿no? De tal manera que ese diagrama fue el que les voy a preguntar en el examen, ¿no? Entonces todavía les falta hacerlo, me lo tienen que mandar, ¿sale? ¿Sí? Sí, profe. ¿Tiene que ser un diagrama Sí, profe. por cada Gracias. sistema o un diagrama que conjunte todos los sistemas? Un diagrama que conjunte todos los sistemas, porque luego de escribir cada subsistema, pues sería también otro rollo, ¿no? Ok, vale. Sí, porque tenemos los sistemas en generales y luego los subsistemas, y luego aparte podemos tener otros subsistemas, pues no podríamos, o sea, no, imagínate, no, es mucho, no, nada más con los sistemas principales y todos unidos, ¿no? Como eso que les digo, el sistema de calentamiento, el sistema de control, el sistema de enfriamiento, el sistema de presurización. Por ejemplo, en el sistema de control, ¿qué necesitamos para controlar un autoclave? Pues todos los sensores, la computadora, las computadoras Los principales sensores, y todo porque eso. la computadora, si me dicen sistema de control computadora, bueno, pero sí, pero ¿cómo adquiere la información la computadora, no? Pues a base de sensores, o sea, sistema de control tiene que incluir los sensores, ¿no? Que es lo importante, que en este caso son los termopares, y ya sea los vacuómetros, o, bueno, los termopares, los vacuómetros y los barómetros, ¿no? Porque acuérdense, y eso sí, no sé si sus compañeros que dieron la clase, bueno, perdón, que escucharon sus diapositivas, entendieron en general qué es lo que hace el autoclave. Por ejemplo, compañeros que no dieron o sea, que escucharon, ¿alguien me podría decir en general cómo funciona el autoclave? Pues yo tengo una idea, profe, solo que me quedaron algunas dudas. La idea que tengo en general es que se introduce el material compuesto que se quiere utilizar y pues dependiendo de los parámetros que tengamos, lo sometemos a ciertas presiones y temperaturas para que las fibras o para que todas las capas de material compuesto se homogeneicen, sean homogéneas y tengan un buen acabado a base de toda la presión y la temperatura. Eso fue lo que entendí básicamente, que en general pues el autoclave en palabras muy sencillas es como una olla de presión, ¿no? A grosso modo, eso es lo que entendí. Bueno, sí. Más o menos, pero no es así como, o sea, el procedimiento, acuérdense, el procedimiento debe ser específico para materiales compuestos. Está bien si mencionan qué otros usos tienen los autoclaves, pero sobre todo hay que hacer énfasis en el uso para fabricación de materiales compuestos, ya sea aeronáuticos o de cualquier tipo. Generalmente la empresa que más usa los autoclaves es la aeronáutica porque es el proceso que da las mayores prestaciones mecánicas. ¿Está bien? Pero bueno, entonces aquí tenía unos, por ejemplo, los primeros decían que se sella con vacío, ¿no? El autoclave no se sella con vacío. Sus compañeros al final dijeron que se sella con unos sellos de elastómero o polietileno, o sea, de plástico, silicón puede ser, y finalmente es a presión, ¿no? O sea, pero a presión de la puerta. La puerta tiene un sistema el cual pues empuja la puerta contra el tanque de presión y así es como se cierra, ¿no? Pero no se cierra por vacío porque el autoclave uno de lo que hace es que pues presuriza por dentro, ¿no? O sea, se empuja hacia afuera. El autoclave lo que o lo que tiende a hacer es abrir la puerta, ¿no? Y de ahí viene un sistema de cerrojos que tiene que ser muy robusto porque las presiones en autoclaves muy grandes llegan a producir fuerzas muy grandes, ¿no? Entonces hay que revisar bien entre todos, por eso era un trabajo, una exposición entre varios,
sobre este tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, también mencionan que 540 grados centígrados al principio de la exposición, los voy diciendo por dónde, cómo fueron, ¿no? Comentando. Entonces, pues ya después sus compañeros aclaran más adelante que pues sí, o sea, aunque hay procesos de esterilización que a lo mejor usan más de 200 grados para materiales compuestos, les digo, no pasamos de 200 grados. ¿Está bien? Exotermia dice que se debe de eliminar. ¿Alguien me puede decir qué es exotermia? Así, por lo que yo entendí, profe, pues es el exceso de calor justamente que aquí vendría el sistema de enfriamiento de los ventiladores. Bueno, lo que pasa es que todas las reacciones de nuestras resinas son reacciones exotérmicas, que significan que producen calor. ¿Está bien? Entonces, no se puede tener puntos calientes porque eso cambia las propiedades. O sea, no podemos tener puntos a diferente temperatura. Y lo que hace el sistema de distribución de calor, o sea, los ventiladores, que son lo que hacen que el aire fluya y por tanto no se concentre calor en ningún punto, es eso. Minimizar la reacción exotérmica que se da en todas las resinas, ¿no? De por sí en las epóxicas es baja, pero aún así pues está ahí presente, ¿no? También ya general sobre su presentación, pues, y esto va para todos, hay que ponerle el número de diapositiva y pues no poner tanto texto, ¿no? Los autoclaves, como les digo, el sistema de control sirve para seguir las rampas de curado. Ahorita hablo sobre las rampas de curado, pero bueno. Por ejemplo, luego hablan de la porosidad. ¿Por qué los preimpregnados creen que producen menos porosidad? Por los sistemas de compactación. Por los sistemas de compactación. ¿Cuáles son las fuentes de la porosidad en un material compuesto? Por los huecos vacíos, ¿no? Bueno, esa es la porosidad, pero las fuentes de porosidad en un material compuesto, uno son la evaporación de los solventes que se utilizan para las resinas. Todas las resinas tienen solventes. Cuando se hace cuando está haciendo la reacción que crea ya los enlaces de la resina, de los polímeros, entonces estos se hacen vapor, se van al aire, pero ya llega un cierto momento en que la resina tiene una viscosidad grande y entonces ya los gases no pueden escapar. Y esa es una de las fuentes de porosidad, pero no es la única. Otra puede ser, por ejemplo, cuando nosotros vamos colocando capa tras capa de fibra de fibra, entonces también muchas veces queda aire atrapado entre las capas. ¿Sale? Esa es otra fuente de porosidad. Y otra también puede ser, o es realmente, la absorción de humedad medioambiental de los materiales compuestos. Los materiales compuestos, por ejemplo, la fibra de vidrio no absorbe humedad, la fibra de carbono sí, pero todas las resinas epóxicas tienden a absorber humedad. Entonces, si se dan cuenta, habíamos dicho que los materiales compuestos en el autoclave se curan a más de 100 grados centígrados. Todas las resinas epóxicas que se usan en aeronáutica no superan los 200 grados, pero sí superan los 100 grados. O sea, están en un rango entre 100 grados y 200. ¿Sale? Entonces, se dan cuenta, a 100 grados la temperatura es la temperatura de evaporación del agua. Entonces, ¿qué le pasa a toda esa humedad que se ha absorbido por la resina o por la fibra, si es de fibra de carbono? Pues bueno, se evapora. ¿Y qué pasa con el vapor? Pues el vapor crea burbujas que pueden quedar dentro de nuestro material compuesto. Ahora, eso pasa en los preimpregnados, pasa en cuando nosotros impregnamos manualmente. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué el autoclave da un porcentaje muy pequeño de porosidad? Ah, bueno, porque el autoclave, una de las cosas que hace es que compacta con una presión atmosférica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, a ver, déjenme ver si voy a compartirles mi pantalla, ¿no? Para explicarles el proceso. Pantalla. Ahí está. ¿Ya se ve en pantalla? Está bien. Entonces, digamos que aquí tenemos la resina, ¿no? Y aquí tenemos una burbuja de aire o de un solvente. El solvente también se evapora y como es como les digo, es un vapor, entonces tiende a empujar la burbuja, ¿no? Miren, así. Hay una presión hidrostática,
¿sale? Hidrostática quiere decir que está distribuido uniformemente. ¿Está bien? Porque es el vapor que quiere expandirse, ¿no? Todo vapor quiere expandirse. ¿Está bien? El autoclave, como lo que hace es que está generando una presión sobre el material compuesto. Esta presión también se transmite aquí, a la burbuja de porosidad. Entonces, si la presión que está aplicada sobre el compuesto es mayor a la presión del gas que tiene para expandirse, entonces ya sea que la porosidad se reduce de tamaño o se inhibe por completo, desaparece. El vapor no se puede expandir y queda integrado a todo el material compuesto. ¿Sale? Es por eso que el autoclave, por la presión que se aplica, que tiende a suprimir la porosidad, o por lo menos hacerla muy pequeña, depende de la presión que estemos aplicando. ¿Sale? Ahora, sobre cómo se hacen los preimpregnados que decían sus compañeros, pues decían que unos son más baratos que otros, los unidireccionales son más baratos que los tejidos. Realmente no es así, tan así, porque lo que más cuesta de un material compuesto son los materiales, de un preimpregnado son los materiales con los que se fabrica, ¿no? Que en este caso sí es fibra de carbono y una resina epóxica que es con buenas propiedades mecánicas, pues de por sí, no importa si está en su presentación unidireccional a fibra o tejida, va a ser caro porque los materiales base son caros, ¿no? Los films de polietileno, que decía, lo que sirven es como protección de los preimpregnados, por eso se les pone un film de polietileno, porque el polietileno es muy difícil que se pegue al preimpregnado, porque el preimpregnado tiene, bueno, a lo mejor ustedes como nunca han trabajado, pero es pegajoso, es como un yurex, está bien, se pega las cosas. Entonces, los polietilenos, pues es muy difícil que se peguen totalmente a una superficie, son fáciles de despegar, y por eso se usan como protección, porque también los preimpregnados deben de estar, no deben estar en contacto en directo con las impurezas del medio ambiente, que les caiga polvo, que les caiga algún contaminante. Eso pues, si nosotros usamos un material compuesto que esté expuesto a las condiciones medioambientales, pues sus propiedades van a estar comprometidas, ¿sale? Sus propiedades de adherencia e integración a las otras capas. Por eso es que tiene unos fields. Ahora, un compañero decía que, ya de los últimos, que la temperatura la define la fibra, ¿no? No, la temperatura no la define la fibra, como lo vemos, lo define la resina. La resina es la que define la temperatura de curado que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque las rampas de curado es esto. Nosotros tenemos que para un sistema de resina tenemos una temperatura y tenemos tiempo. Y son gráficas. Entonces nos dice el fabricante que a lo mejor hacemos esto, esto y esto, ¿no? Generalmente las rampas de curado, estas de aquí van de 5 grados centígrados por segundo. O van de 5 a 10, ¿no? No es muy alto, de hecho, también. Por segundo. Y luego se mantienen a temperaturas, digamos, de 150 grados. ¿Sale? Esto durante un tiempo. Y luego es una temperatura de enfriamiento. Y después de que llegue aquí, podemos sacar la pieza. ¿Está bien? Y esto es una rampa de curado. Entonces, se dan cuenta, siempre empieza con una rampa de calentamiento. Es decir, nuestra temperatura va aumentando con respecto al tiempo. Llega a un máximo, que es el que nos da la empresa. Esto nos lo da, depende del tipo de resina. Y se mantiene constante un tiempo. Y esto puede ser horas, ¿eh? Esto puede durar 6 horas, 8 horas, 12 horas. ¿Sale? Son muy grandes las rampas de curado. Por eso es que es tan costoso, como decía su compañero. Imagínense mantener un autoclave de esas dimensiones para una rampa de curado de 8 horas, de 12 horas. ¿Y cuál es el número de piezas que podemos hacer por día? ¿Se dan cuenta? Es carísimo. Por eso sí se tiende, o lo que se está tendiendo ahorita a hacer, es a tratar de eliminar el uso del autoclave. ¿Sale? Pero hasta ahorita, pues, ahí sigue, ¿no? Esa es la rampa de curado. Y ya nada más una pregunta para los compañeros. ¿Por qué usar autoclaves tan grandes y por qué no producir partes pequeñas y después unirlas? O sea, ¿por qué gastar tanto en unas piezas, en esos autoclaves de 9 metros de diámetro por 25 metros de largo que pesan 200 toneladas? ¿Por qué creen ustedes? Porque el material ya no es continuo, ¿no? ¿Por qué? El material deja de ser continuo y pues puede haber concentradores de esfuerzo y pues no es el mismo comportamiento.
Porque, exacto, lo que su compañero dice es muy cierto. Una de las ventajas de materiales compuestos es que puedes hacer piezas continuas muy grandes. ¿Está bien? Que no se podrían hacer con metales. Con metales hay que poner uniones metálicas, como por ejemplo remaches, tornillería y cosas así. Y en materiales compuestos, si se dan cuenta, es tan grande el autoclave, porque por ejemplo ahí se hace el fuselaje, estaciones completas del fuselaje. Por eso es que mide 9 metros de diámetro. Entonces, eso permite que nuestras estaciones del fuselaje puedan ser producidas de manera continua de una sola pieza. ¿Está bien? Mientras que en componentes metálicos, esos fuselajes tendrían que ser fabricados de muchas piezas. Entonces, en materiales compuestos, la ventaja es que podemos suprimir todas las conexiones y hacer nuestra pieza de una sola. Ahora, esa es una ventaja de resistencia, pero la desventaja es que cuando se dañan esas piezas, pues tenemos de dos sopas. Cambiar la pieza, que va a ser muy caro porque son piezas muy grandes, y aparte de que los materiales son grandes, los procesos, como ya vimos, al ser requerir ese tipo de equipo y la energía que utilizamos, pues también le agrega un costo. O la otra es repararlo, ¿no? Pero ¿qué creen? Que ahorita las reparaciones en material compuesto pues tienen varias problemáticas. ¿Sale? De eso hablaremos tal vez después. Pero bueno, sí, eso es lo que su compañero dice. Se pueden hacer piezas muy complejas, de formas geométricas muy complejas, de una sola pieza. Cosa que en materiales metálicos sería imposible. Y eso le da más resistencia e integridad a nuestra estructura. ¿Sale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. La forma del autoclave y el tamaño obviamente pues es de esas dimensiones para poder introducir algo como el fuselaje, no tan grande como el fuselaje. Pero la forma tiene que ver, o sea, cuando, es que esa parte no me queda clara, cuando introducen el fuselaje como ya con la forma y ya dentro solo hacen el proceso de curado, pero ya lleva la forma de fuselaje. No, es que este es lo que les iba a explicar, porque también les digo, si hubieran hecho el diagrama sería más fácil. Digamos que yo tengo un autoclave, ¿no? Que es principalmente pues la cámara. ¿Sale? La cámara, aquí no le pongo la puertita, pero pues tiene una puerta, ¿no? Entonces lo que sus compañeros, por ejemplo, decían que tiene un sistema en el cual una mesita, por ejemplo, en la que yo pongo mi pieza. Y ahí va mi pieza, esta es mi pieza de material compuesto que quiero hacer. ¿Está bien? Esta de aquí, esta pieza ya montado sobre esta mesa que tiene luego unos llantitas y unos rieles para poderla deslizar dentro del autoclave, usa lo que se llama bolsa de vacío. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que ya tenemos una pieza en la cual viene el método de fabricación de bolsa de vacío. Entonces, nuestra pieza viene ya sellada dentro, si lo quieren ver de esta manera, está, digamos, una placa base. Aquí está mi pieza y sobre ella va aquí con un sello, un sellante, que es un fil, aquí en México le llaman chicle o le llaman el tacky en inglés. Y aquí le ponen una bolsa de polietileno de alta temperatura. Entonces se dan cuenta, a ver cómo les diré. Es que esto es otro. ¿A quién le tocó bolsa de vacío? ¿A nadie? Sí, profe, a mi equipo, el equipo 3. Bueno, ¿qué les parece si dejamos esto que el equipo de bolsa de vacío para que se entienda? Pero digamos que mi pieza viene dentro de una bolsa. Y esta bolsa tiene un puerto de vacío. Este puerto de vacío se conecta al autoclave. ¿Sale? Entonces, el autoclave no solamente se dedica a aplicar una presión, porque cuando le metemos el nitrógeno, el CO2 o el aire a nuestro autoclave, genera una presión sobre nuestro material compuesto. Pero nuestro material compuesto no va expuesto, sino que va dentro de una bolsa sellada y tiene un puerto de vacío.
Este puerto de vacío se conecta al autoclave y lo que hace el autoclave es que de esta bolsa saca todo el aire. ¿Está bien? Entonces, no solamente está actuando una presión sobre nuestro material que produce el autoclave, sino que también está actuando un vacío dentro de nuestra pieza. Por eso es que el autoclave produce presión, pero también está produciendo un vacío. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la acción conjunta de esto, lo que hace el vacío es que evacúa los gases que les dije que son producto ya sea de la absorción de agua o de los solventes y que producen porosidad. Entonces los evacúa por este vacío, ¿sale? Para que no causen porosidad. ¿Está bien? Mientras que la presión del autoclave lo que hace es compactar mi pieza a un molde. O sea, el autoclave no es el molde. ¿Está bien? Entonces mi pieza va montada sobre un molde y sobre ese molde es el que la presión de vacío y la presión del autoclave, porque también la presión, digamos, que tenga ya metí mi pieza, ¿no? No voy a poner o dibujar el carrito, pero tengo mi pieza aquí, que está dentro de la bolsa, ¿no? Entonces, ¿el vacío qué hace? El vacío actúa en todas las direcciones y empuja mi bolsa o comprime mi pieza, ¿no? Porque la bolsa se va a empezar a, digamos que a cerrar sobre mi pieza y la va a comprimir. ¿Está bien? Pero también hace lo mismo la presión del autoclave, porque se genera en todos lados. De tal manera que la diferencia de presión es más grande y la compactación es mejor. Pero sobre todo el vacío lo que busca es la evacuación de los gases, que en piezas muy grandes pues se producen un montón de gases y los cuales van a producir mucha porosidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues conectamos esta bolsa en la cual viene encerrada mi pieza de material compuesto y va evacuando todo el aire de esa bolsa y todos los gases que se vayan generando durante el proceso de polimerización. Durante esta rampa de curado se va polimerizando mi pieza, es decir, se va haciendo sólida y se van generando esos gases. ¿Cómo salen esos gases? Bueno, pues por esto de vacío, este puerto de vacío, ¿no? Que se conecta. Y de aquí pues ya sale. ¿Está bien? Pero esta pieza no es que el autoclave sea el molde, sino que el molde tiene que ir dentro. Muchas veces el molde, por ejemplo, si quisiéramos hacer una placa plana de material compuesto, el molde puede ser una placa plana de acero, ¿no? Y ahí poner mi pieza y meterla toda en una bolsa y de tal manera que aquí tenemos el puerto de vacío. Si, por ejemplo, son en los autoclaves para una estación del fuselaje, ahí no se ve, pero ya el fuselaje o la pieza va montada en un mandril, así se llama. Entonces, en el mandril se va colocando la fibra y ese mandril, a su vez, sirve como como molde para meterlo dentro del autoclave. ¿Sale? Ahora, si se dan cuenta, el autoclave usa bolsa de vacío. También, o sea, aquí tendríamos el mandril, que es la estructura que soporta la fibra. Este es el mandril que soporta la fibra. Sobre él va enrollada la fibra. Y dentro, todo esto se mete dentro de una bolsa. ¿Está bien? Y esta bolsa se encarga de evacuar los gases como también en una placa plana. Entonces, se usa la misma metodología para cualquier forma. Nada más que hay que pensar cómo es que se va a sostener nuestro material compuesto durante el proceso de conformación. Acuérdense que los preimpregnados o la fibra también impregnada manualmente, pues no se puede sostener sola, ¿no? Es hasta que se consolida la fibra que ya tenemos una pieza sólida que se puede conformar solita. Entonces luego estos mandriles son colapsables, son de acero, de tal manera que cuando termine de hacer la pieza, tiene un mecanismo que, digamos, destraba las partes y se contrae el mandril, se hace más pequeño y nos permite sacar la pieza. Algunos mandriles se dejan ya integrados. Ahí se quedan, ya es parte del diseño del elemento y ahí se quedan integrados. ¿Está bien? Depende de cómo se haga el procedimiento o cómo se elija hacer el mandril. ¿Sale? Pero no sé si se entendió más cómo funciona el autoclave. Es que con el diagrama... Ya quedó más claro. ¿Sale? Entonces, ya con el diagrama también igual lo entregan sus compañeros y lo vuelve a explicar el diagrama, ¿no? Pero entonces, sus compañeros decían que el autoclave, pues, tiende a ser ya, o quiere ser retirado, porque, pues, imagínense los costos de fabricación. Aparte del costo de fabricar un autoclave, de cualquier tamaño es mucho, ¿eh? O sea, cualquier tamaño de autoclave cuesta bastante, ¿sale? Para lo que es. Entonces comentaba sobre la investigación que es por inducción eléctrica. Hay un fenómeno que están haciendo
que es que sí, efectivamente, pero es para la fibra de carbono nada más, porque la fibra de carbono es conductiva. La fibra de vidrio, por ejemplo, no es conductiva. Entonces, lo que quieren hacer, por ejemplo, también es dopar dopar quiere decir agregar otro elemento a la resina, como el grafeno es conductivo. Y entonces harías que la resina fuera conductiva y ese procedimiento que dicen sus compañeros sería viable utilizarlo. Pero ese proceso de inducción, de calentamiento por inducir corrientes, y me parece que es por corrientes Eddy, entonces solamente se puede usar cuando el material, uno de los materiales puede conducir la electricidad. En la fibra de carbono no hay problema, ¿no? Pero en la fibra de vidrio, porque las resinas tampoco son conductoras de electricidad, ¿sale? Ahorita, sobre todo lo que se investiga para no usar el autoclave es una nueva generación de preimpregnados. Esta generación de preimpregnados lo que hace, o lo que tiene, es que, digamos que tenemos el preimpregnado visto en sección transversal, aquí están las fibras. Y no está impregnado totalmente, sino que nada más, por ejemplo, la resina está, lo que estoy poniendo en el círculo, lo que voy a dibujar de verde, es la resina, está así. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hace estos preimpregnados nuevos de nueva generación? Que les llaman preimpregnados sin autoclave. Lo que hacen es que durante el proceso de calentamiento, estos de aquí se van difundiendo hacia el interior del material compuesto, pero van dejando canales, o sea, no es una, digamos que, impregnación constante, sino que es una impregnación local que se va extendiendo, de tal manera que quedan canales que permiten la evacuación de los gases, ¿sale? Y de esta manera, pues, esa inhibición de la porosidad debido a la presión, aquí se da porque hay una mejor evacuación de gases en este tipo de preimpregnados. ¿Está bien? Y han dado porcentajes de porosidad muy parecidos, pero sí por debajo, pero parecidos, a los de las piezas que se hacen en autoclave. ¿Sale? Entonces hay varias investigaciones en diferentes rubros, porque sí lo que se busca es, pues, jubilar a los autoclaves. ¿Está bien? Son demasiado costosos. Una vez que se fabrican, los insumos para mantenerlos, los mantenimientos son muy costosos. Entonces, se desperdicia mucha energía, porque se dan cuenta, se calienta hasta 150 grados. Imagínense calentar homogéneamente ese monstruo de 25 metros por 9 de diámetro, por 12 horas, y luego enfriarlo. Toda la energía que están desperdiciando. Y luego hacer otra pieza, volver a hacer lo mismo, volver a calentarlo, mantenerlo y enfriarlo. Entonces, son tragadores de luz. Por eso sí es que ya se les quiere jubilar, ¿no? Pero hasta ahorita, pues sí, se siguen utilizando en la industria aeronáutica. Todavía le quedan algunas décadas, yo pienso que algunas décadas más, ¿no? Pero sí, ya es una tecnología que se quiere jubilar, tiene muchos inconvenientes. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Profe, yo sí tengo una pregunta, pero es en cuanto al diagrama de mi proceso de bolsa de vacío. Usted está mencionando que debemos anexarlo a nuestro archivo, bueno, a nuestra exposición. Sí, debe de haber un diagrama del procedimiento. Sí, como tal, pues no hemos encontrado, o sea, en las diferentes bibliografías que hemos investigado, pues vienen distintos diagramas. Entonces nosotros optamos por, aparte de agregar los que encontramos, hacer uno de bloques, hacer un diagrama de bloques en el que se explique escojan por ejemplo, 3 de los que han encontrado que les parezcan los mejores. Y ya aquí en clase yo elijo cuál va a ser el que estudiamos para el examen. ¿Qué les parece? Ok, pero por ejemplo ese diagrama de bloques, profe, que hicimos... No, ese no, el diagrama de bloques no. Ah, ok. Sí, ese no, ese sí descártenlo. Vale. ¿Vale? Sí, profe, ¿la presentación se la mandamos a usted? ¿La subimos por favor, aquí en con Teams? nombres? No, mándenmela, bueno, mándenmela a mí y también súbanla para que sus compañeros tengan acceso a ella. Ok, entonces vamos a agregarle los diagramas y se la mandamos. Exacto, ¿está bien? Con los nombres, acuérdense. Sí, profe. No me acuerdo si los vi, pero si no, pues agréguenselos. No, sí estaban en la portada. Bien.
Entonces, para las demás presentaciones, en general no pongan tanto texto, pónganle número a la diapositiva y hay que tener el diagrama del procedimiento. Y la otra cosa que les había dicho que era obligatoria, no me acuerdo si les dije yo me acuerdo que sí, pero es un video del procedimiento, ¿no? Del proceso. ¿Sale? Bueno, si no hay dudas y también porque a lo mejor otros tienen clase, pues aquí terminaríamos. Vamos a regresar en autoclave una vez que veamos bolsa de vacío, ¿sale? Porque sí, primero debió haber sido bolsa de vacío y luego autoclave. No sé por qué me confundí, pero sí, porque el proceso de autoclave necesita forzosamente el de bolsa de vacío, ¿no? Y bolsa de vacío, pues no necesita forzosamente autoclave, se puede hacer nada más bolsa de vacío, ¿no? Y también da muy buenos resultados. Bueno, nos vemos en la siguiente clase, cuídense. Hasta luego, profe. Sale, Gracias. profe, hasta luego. Hasta luego.